dime, ¿dormiste bien anoche? Tal vez cambies de opinión después de escuchar lo que estás a punto de oír. Estas historias no solo son aterradoras, son reales. Bienvenidos a Inframundo Digital, donde el miedo no termina con simplemente apagar la pantalla. Hoy les traigo 3 relatos espeluznantes que quizás te hagan dejar la luz encendida esta noche. Así que ajusta tus audífonos, apaga la luz y sin más que decir, comencemos. Hace 1 año y medio viví algo que aún me cuesta mucho explicar. Una noche que empezó como cualquier otra, pero terminó dejando un vacío inquietante, una marca invisible y un miedo que todavía persiste entre quienes estuvimos ahí. Era un fin de semana cualquiera. Estábamos en casa de un amigo, tomando cervezas, riéndonos, escuchando música. Éramos 4, los únicos en esa casa. Todos estábamos tranquilos. Estábamos en el patio trasero, disfrutando la madrugada, pero nos faltaba uno más. El hermano de nuestro amigo, quien se suponía llegaría más tarde. En total, seríamos 5. Eran alrededor de las 3 de la mañana, cuando sucedió algo extraño. Desde el patio pudimos ver que se encendió la luz del cuarto del hermano que nos faltaba. Su habitación daba justo al patio, así que se veía claramente desde donde estábamos. Pero lo más perturbador es que todos vimos lo mismo, una silueta moviéndose dentro del cuarto. Una figura humana que cruzó frente a la ventana lentamente. Pensamos, ¿ya habrá llegado? Seguro se fue a cambiarse o dejar sus cosas. Ahorita baja, pero lo raro es que nunca bajó. Pasaron las horas y a las 5 de la mañana, ya algo cansados y confundidos, nos fuimos a dormir. Pensamos que simplemente se había acostado. Al día siguiente despertamos cerca del mediodía con ganas de ir al mercado a comer algo. Y como nadie lo había visto aún, subimos a tocarle la puerta. Pero lo extraño es que no obtuvimos respuesta. Decidimos abrir y en ese instante algo nos golpeó en la cara. Un olor horrible, como a carne podrida o basura descompuesta. Era fuerte, denso y sobre todo antinatural. Sí que entramos, pero sorprendentemente el cuarto se encontraba vacío. No había nadie. Así que le escribimos por WhatsApp. Nada. Le marcamos y ahí fue cuando todo cambió. La llamada entró, pero se escuchaba el sonido del celular dentro del cuarto. El teléfono se encontraba ahí, pero ¿cómo? Buscamos el sonido hasta que lo encontramos. El celular estaba escondido bajo la cama, dentro de una caja negra, rodeada de plumas. Plumas negras y blancas, como de una gallina o tal vez un gallo. Parecía un altar o un objeto de algún ritual oscuro. Entonces seguimos revisando y ahí encontramos las fotos. Alguien había tomado fotos de nosotros desde esa ventana durante la madrugada. Fotos donde aparecíamos todos en el patio, exactamente en el momento en que creíamos que esa silueta le pertenecía al hermano. Alguien nos estuvo observando. Minutos después, recibimos la llamada. Su hermano jamás llegó a la casa. Al parecer, tuvo un accidente el día anterior y estaba internado en el hospital desde ese entonces. Afortunadamente no era nada grave, pero lo más aterrador
Él nunca tuvo consigo su celular. Después de ese día, las cosas no volvieron a ser normales en esa casa. Mi amigo y su hermano comenzaron a escuchar risas durante la noche. Los perros ladraban sin parar, siempre mirando el mismo punto, ya sea una esquina, el techo o simplemente una pared. Una vez, los animales se negaban a bajar a la sala. Tuvieron que dormir con ellos en el segundo piso. La madre de mi amigo también sintió cosas, o mejor dicho, presencias, el peso de alguien sentándose en la cama al lado suyo, cuando no había nadie más en ese cuarto. Eventualmente, tuvieron que tirar el celular. No se vendió y jamás se lo regalaron a nadie. Simplemente lo sacaron de la casa, porque mientras lo tenían, seguían pasando cosas que no tenían explicación. Lo que pasó esa noche, la verdad, nos dejó marcados. Hasta el día de hoy, seguimos preguntándonos, ¿quién era esa silueta? ¿Quién nos tomó las fotos? Y lo más importante, ¿por qué había un altar con plumas y un celular escondido debajo de la cama? Hay cosas que simplemente no queremos entender, porque entenderlas sería aceptar que algo más estaba ahí con nosotros. Recuerda suscribirte y compartir si quieres más relatos reales como este, porque esto apenas acaba de comenzar. Cuando tenía 5 años, mis padres decidieron dejarme en casa de mi abuela. No podían mantenerme económicamente, así que pensaron que con ella estaría mejor. Recuerdo perfectamente el momento en que me habían dejado. Mi abuela me recibió en la puerta con una sonrisa, pero no era una sonrisa normal. Era una de esas sonrisas que te hacen sentir un escalofrío en la espalda. Una sonrisa macabra, sin razón, así como si hubieran estado esperando algo o a alguien como yo. Yo simplemente no dije nada. Me limité a bajar la mirada y seguirla. A pesar de lo incómodo que me sentía, fui con ella a su casa, una vieja vivienda en lo alto de una colina, rodeada por árboles torcidos y con un olor a encierro que se colaba por las ventanas cerradas. Al poco rato de llegar, mi abuela se comportó de manera extraña. Me entregó una hoja en las manos. Era una lista de reglas. Sin embargo, no eran reglas comunes. Las letras estaban distorsionadas, manchadas, como si alguien las hubiera escrito en un estado alterado, o como si la tinta hubiese sangrado. La leí con dificultad. La primera regla decía: escucha 7 pasos en la escalera. Corre al armario. No hagas ningún ruido. Seguida por la segunda: si escuchas a una mujer llorando, un niño en el baño, no vayas. Quédate quieta. Asegúrate de que parezca que estás dormida. Y finalmente la tercera: si tu abuela te mira fijamente, con ojos rojos y vacíos, corre al baño, enciérrate y no salgas. La verdad, no supe qué decir. Solo asentí. Algo simplemente no estaba bien. Desde ese momento su mirada cambió. Ya no parecía mi abuela. Sus ojos en ocasiones se volvían fríos, intensos, como si quisieran perforarme, como si en cualquier momento fuera a saltar sobre mí. Aún así, me fui al cuarto del segundo piso. Ella me había dicho que ese cuarto estaba esperándome a mí. Estaba cubierto de polvo y telas de araña. Lo limpié como pude y me preparé para dormir. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la noche se volviera distinta.
Justo cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, comencé a escuchar pasos en la escalera. 1, 2, 3, 7 pasos, exactamente. El recuerdo de la lista me atravesó la mente como un rayo. Sin pensarlo, corrí al armario y me escondí, conteniendo la respiración. La puerta del cuarto se abrió con lentitud y fue ahí que lo vi. No era mi abuela. No, esa cosa no podía ser humana. Era una figura negra, alta, con extremidades delgadas y movimientos muy torpes, casi flotantes. Desde una rendija del armario, lo observé caminar por la habitación. Mi corazón latía con fuerza, pero no hice ni un solo sonido. A las 3:33, los pasos desaparecieron, pero en su lugar, un llanto comenzó a escucharse desde el baño. Era una mujer, llorando. Junto a ella, un bebé. Era un sonido desgarrador, doloroso. Recordé la segunda regla y me tiré en la cama, cerrando los ojos, fingiendo estar dormida. No abrí los ojos, no me moví, aunque sentía esa presencia flotando, muy cerca, como si me vigilara, esperando que cometiera el más mínimo error. A las 3:44, todo cambió de nuevo. La casa comenzó a distorsionarse, como si estuviera dentro de un sueño extraño, o como si me hubieran dado algo que alterara mi mente. Los pasillos parecían más largos, las paredes más angostas, los sonidos se hacían cada vez más lejanos y distorsionados. Y entonces la puerta del cuarto se abrió. Mi abuela asomó la cabeza, pero esta vez, por alguna razón, no tenía los ojos rojos como decía la regla. Simplemente me observó fijamente con una expresión vacía. Eso no estaba en la hoja. No sabía qué hacer, así que, dejándome llevar por el miedo, corrí al baño. Me metí en la tina y cerré con seguro. Ahí, temblando, escuché los rasguños en la puerta, largos, profundos, como si uñas negras intentaran abrirse el paso, pero al amanecer, todo simplemente se detuvo. Extrañamente, no recuerdo nada hasta el día de hoy, porque esta noche, de alguna forma, todos esos recuerdos regresaron y sentí la necesidad de contárselos. Lo último que recuerdo de esa historia es que gracias a mi hermana logré escapar. Ella me ayudó a salir por una pequeña ventana, aunque yo era un poquito gordita y apenas cabía. Aún así, me pude arrastrar y escapé. Mis padres nunca volvieron a enviarme a casa de mi abuela y yo nunca volví a poner un pie ahí. Pero a veces, en mis sueños, sigo escuchando 7 pasos por la escalera. Lo que estoy a punto de contarles lo viví en carne propia. Hasta hoy no encuentro una explicación racional. A inicios del año pasado, me ofrecieron impartir un curso en el Tecnológico de la Ciudad Cerdán, en Puebla. La persona que me contrató también se encargó de conseguirme hospedaje. Me reservó una habitación en un hotel llamado La Fuente. La verdad, nada fuera de lo común. O eso creía al principio. Los primeros 2 días fueron normales. Un viaje tranquilo, clases bien organizadas y un hotel sencillo pero funcional. Nada parecía indicar lo que vendría. Pero la tercera noche, algo cambió.
Recuerdo haberme acostado como cualquier otra noche. Apagué la luz, cerré los ojos y me dejé llevar por el cansancio. Entonces, lo sentí. Una presencia. Fue tan real que no podía saber si estaba dormido o despierto. Era como si ya hubiera vivido 1000 veces en esa habitación. Todo me resultaba familiar. Extrañamente, sentía que lo había vivido. En medio de la oscuridad, vi la puerta abrirse. No con violencia, sino lenta, silenciosamente. Como si aquello que entraba ya supiera que no tenía que temer por ser descubierto. Una figura se deslizó dentro. No pude distinguir bien qué era. Solo vi su sombra acercarse y subirse lentamente a mi cama, comenzando desde los pies. La sensación de terror fue instantánea. No podía moverme, no podía gritar. No era exactamente una parálisis del sueño. Podía girar la cabeza. De hecho, lo hice. Me volteé hacia la izquierda con todas mis fuerzas. Tan desesperado, alargué el brazo tratando de alcanzar el apagador. Y justo cuando mis dedos lo tocaron, simplemente desperté. Pero no fue como cuando te despiertas de un mal sueño. No. Fue muy distinto. Era como si hubiera sido expulsado de otra dimensión. Como si mi mente no supiera que lo que acababa de vivir había sido realmente un sueño. O quizás una advertencia. Al día siguiente, todavía muy perturbado, decidí contarles lo que me había pasado a algunos profesores del instituto con quienes ya había hecho buena amistad. La verdad pensé que se reirían o que me dirían que era producto del cansancio, pero su reacción fue totalmente diferente. Me miraron en silencio y uno de ellos suspiró y me dijo: «Dime, pasó en la fuente, ¿verdad?» «¿Cómo lo supiste?», respondí yo de vuelta. Y entonces me contaron la historia. Al parecer, el Hotel La Fuente había sido, hace muchos años, una vieja hacienda. Según una versión que, para mi sorpresa, me fue confirmada más tarde por varios empleados del hotel. Un general militar vivía ahí con su esposa. Una noche, el general encontró a su mujer con uno de los trabajadores. La traición simplemente fue demasiado para él. La leyenda dice que el general los decapitó y colgó sus cabezas entre los barrotes de una ventana como castigo eterno, también como una advertencia. Desde ese entonces se dice que el lugar está marcado. Cosas se mueven solas, mecedoras que crujen sin que nadie las toque, sillas que cambian de lugar y sobre todo sonidos nocturnos, gritos suaves, susurros, pasos lentos por el pasillo. Y no es la Llorona, es algo distinto, algo más íntimo, más personal. Después de escuchar todo eso, regresé al hotel con la mente hecha un caos. Todavía me quedaban 2 noches más. Así que dormí con la luz encendida. No quería repetir la experiencia. No quería volver a ver esa cosa tan extraña, tan aterradora. Por suerte, no volvió a aparecer. Terminaba la semana de cursos, regresé a mi estado, dejando atrás esa habitación, esa sombra, esa horrible historia. Pero a veces me pregunto, ¿realmente fue solo un sueño? ¿Una sugestión? ¿O quizás realmente alguien más entró en la habitación esa noche, buscando algo que aún no ha de encontrar?
Si tienes una historia como estas, no dudes en compartirla en los comentarios. Quizás la próxima historia que escuches en este canal de YouTube puede que sea la tuya. Esto fue Inframundo Digital. Muchas gracias por escuchar. Y recuerda, si estas historias te dieron escalofríos, déjamelo saber en los comentarios. Por favor, no olvides dejar tu like y compartir el video.